A ver, me disculpan muchachos, pero se me trabó un poquito acá este video y vuelvo a empezar. Le estaba comentando sobre de dónde provienen las utilidades de los bancos y le estaba hablando de un concepto que es muy importante, que más adelante lo vamos a aterrizar, que se llama la tasa de intermediación bancaria. La diferencia entre lo que se le reconoce el banco al ahorrador respecto a lo que el banco le cobra a los acreedores, a quienes les hace préstamos y créditos. Eso contribuye notablemente para ese margen de utilidad tan alto que hemos mencionado desde el comienzo. Y también les estaba comentando que hay tres, el sistema financiero y bancario tiene tres grandes componentes. Los bancos, que son los que mueven los ahorros de las personas, las cuentas corrientes, los CDTs, certificados de depósito a término fijo, que es una modalidad que tienen las personas para tratar de mejorar el monto de los ahorros. Mientras más tiempo le des al banco para que trabaje con el dinero, más intereses te va a reconocer. Entonces yo puedo guardar un dinero y decirle al banco, lo dejo allá 6 meses, deme un título por esos 6 meses y a los 6 meses los redimo, o sea, los monetizo, los vuelvo dinero, me vuelven la plata. O si lo dejo un año, me van a reconocer más intereses por cuanto va a estar más tiempo en el banco y con ello el banco puede trabajar más. Las corporaciones financieras, que son entidades como las compañías de financiamiento comercial que financian empresas, emprendimientos, hacen inversiones productivas, también son muy importantes en el sistema bancario. Hay otras modalidades, entidades bancarias que mueven o financieras que mueven los ahorros o las pensiones de las personas, los fondos de pensiones que son muy lucrativos entre nosotros. Las entidades que se encargan de los seguros, por ejemplo, entre nosotros, ese sector del sistema bancario es muy lucrativo porque acá las tasas de riesgo son muy altas y por lo tanto el monto de los seguros también es muy alto. Asegurar un carro, asegurar una propiedad, etcétera, es bastante cuantioso por los problemas que tenemos de contingencias, terremotos. Bueno, aquí no hay tantos terremotos, pero hay problemas de inclemencias de tiempo. Las lluvias producen desalojos, deslizamientos, etcétera. La inseguridad es otro factor que contribuye a incrementar el costo de los seguros. Transportar una mercancía de un sitio a otro, de Medellín al puerto de Cartagena, se vuelve costoso no solamente por los peajes o por el tiempo de desplazamiento, 10, 12, 14 horas, sino también por la inseguridad que puede haber en el trayecto, y esa inseguridad se traduce en una póliza de seguros bastante onerosa, bastante cuantiosa. Van a ver unas gráficas en las diapositivas que les envié sobre que para los empresarios la principal fuente de preocupación es el financiamiento de las empresas. Por ello, los gobiernos se interesan por buscar que quien quiera montar una empresa tenga acceso fácil a un recurso por parte del sistema financiero o del sistema bancario. Y entonces facilita los trámites, hace asesorías, acompañamientos, con tal de que las ideas de negocios puedan cristalizar. Van a encontrar también una historia muy sucinta, muy ejecutiva del sistema bancario nacional. Por ejemplo, que en 1821 se realizó el primer congreso de Cúcuta después de la independencia para declarar la Gran Colombia. El próximo año cumplimos 200 años de haberse adoptado la primera constitución para la aparición de la nueva república entre nosotros. Esa Gran Colombia, como vimos por allá en las clases de historia nuestra, duró 10 años. En 1830 hubo que liquidar la Gran Colombia porque no soportó las dificultades internas, las confrontaciones entre los dirigentes. Y en ese Congreso de Cúcuta se orientó la necesidad de crear un banco central o un banco nacional, o lo que llamamos hoy un banco de la República, que asumiera distintas funciones, por ejemplo la de los créditos. Hasta esa época y varios años después,
la principal entidad que prestaba dinero a quien requería algún crédito era la iglesia. La iglesia tenía un papel muy importante, tenía capacidad económica, no solamente por ser propietaria de tierras, recordemos que ese fue un tema que vimos en clases anteriores, sino también porque tenía dinero para prestar. Entonces prestaba interés, de pronto módico, pero prestaba interés y eso le permitía acumular sus utilidades, incrementar las ganancias y volver a prestar. Entonces quiso el Congreso de Cúcuta que esa labor la cumpliera el gobierno nacional a través de un banco central y se orientó la creación del Banco Central. Desafortunadamente por las contradicciones y las dificultades de la nueva república de la Gran Colombia, el Banco Central no pelechó. Ese día quedó ahí en el tintero. Fue solamente muchos años después, en 1880, Rafael Núñez, el padre de la Constitución del año 86, que pudo cristalizar el primer banco central, llamado Banco Nacional, que duró unos buenos años y logró cumplir otra función, además de prestar dinero, y es ejercer el monopolio de la emisión de moneda y de billetes por parte del gobierno nacional. Hasta esa época la emisión de billetes era mixta. Particulares que tenían un aval, una autorización por parte del gobierno nacional, podía prestar dinero, podía emitir monedas, emitir billetes que tenían un soporte en la capacidad económica de la persona. Y también a partir de esa década del 80, 1880, esa función la asumió el gobierno, sin desplazar a los particulares, sino que compartiendo esa función tan importante para la economía. Hubo varias experiencias. Un señor, Judas Tadeo Landines, un boyacense, se hizo muy famoso porque logró acumular mucha riqueza, mucho dinero a través de los préstamos, recibiendo por parte de los ahorradores sus bienes, sus recursos, sus monedas, el oro, etcétera, y prestándolo igualmente a otras personas. Esa transacción que hacía Judas Tadeo le permitió ser una persona muy reconocida, con notable poder económico, hasta que llegó un momento en que la gente se cansó de ver los excesos de esta persona, comprando propiedades, haciendo negocios, transacciones, etcétera, y llegó un momento en que todo el mundo se le acercó a reclamarle la devolución de sus ahorros, y Judas Tadeo no tenía la forma de responder porque esos dineros los tenía en propiedades, los tenía en inmuebles, y eso originó una gran crisis económica, la primera gran crisis del sistema bancario, del sistema financiero nuestro, conocida desde esa época. Eso originó la primera gran crisis, hasta que en el año 1870 se creó el primer banco, el Banco de Bogotá. Fue el primer banco que se estableció entre nosotros. Y en el 80 se crearon 34 bancos, entre ellos el Banco de Colombia, concretamente entre 1870 y 1876. Y específicamente el Banco de Colombia nació en 1875 y se empezó a crear pues un gran conglomerado bancario tan importante en esa época, que apareció el café. El café tuvo un desarrollo muy significativo. Fue el principal producto de exportación de esa época, y por lo tanto se necesitaba dónde depositar el dinero proveniente de las exportaciones del café, y aparecieron los bancos. En 1894, o sea 14 años después de haberse creado el Banco Nacional, este desapareció. Este desapareció porque igualmente no soportó las confrontaciones políticas entre los dirigentes nacionales, los liberales, los conservadores, que se repartían las hegemonías por años. Rafael Núñez estableció una hegemonía conservadora que acabó con la hegemonía liberal que había iniciado en 1863, en la convención famosa de Río Negro, donde se declaró que Colombia era una república federal, que duró hasta el 86. Que Rafael Núñez declaró que Colombia era una república central. Entonces se abolió el federalismo y se estableció el centralismo. Esas tensiones se reflejaron después en una primera gran guerra nacional, que fue la Guerra de los 1000 días, en 1899 hasta 1902.
Esa gran guerra de los 1000 días que dejó una cifra considerable de muertos por la confrontación, debilitó tanto el país que facilitó la usurpación de Panamá por parte del gobierno de Estados Unidos, que tenía una visión muy estratégica de construir allí el canal de Panamá. Entonces, la guerra de los 1000 días contribuyó a esa situación. En 1922, Pedro Ospina, abuelo por allá de Mariano Ospina Pérez, contrató a unos expertos internacionales para que hicieran un análisis de la problemática económica nacional e hiciera recomendaciones al gobierno. La principal recomendación que hizo la fundación o la misión Kemmerer fue la de crear el Banco de la República, volver a montar un banco central y una especie de superintendencia bancaria que vigilara, que ejerciera un monitoreo, que ejerciera un control de los bancos que desde la década del 70, de 1870, habían empezado a proliferar en el ámbito nacional. Entonces, la principal recomendación de la misión Kemmerer fue crear el Banco de la República, que se creó efectivamente con una composición mixta. El 50% era pública con recursos del gobierno nacional y el otro 50% era privada con recursos del sector privado. Entonces, 50 y 50 se repartieron los particulares y el gobierno, ese banco que en esa época tenía la pretensión de convertirse en la gran banca nacional. Logró ese propósito en 1973, hace pocas décadas. El Banco Nacional, luego Banco de la República, se convirtió casi que en un 100% público. El 99.9% de las acciones fueron del gobierno y se dejó el 0.1% para el sector privado, simplemente como una representación, digámoslo así, virtual, poco significativa, pero para dar a entender de que el sector privado acompañaba ese Banco Nacional o el Banco de la República, que después en la Constitución del 91 tuvo unos desarrollos, como les dije ahora, en uno de los 6 artículos del título 12, donde se estableció claramente cuáles eran las funciones del Banco de la República, particularmente con relación a la inflación y cómo era la composición de su junta directiva. Les mencioné ahora que la última gran crisis del sistema bancario nacional fue en la década del 80, en 1980. Los banqueros se dieron a la tarea de prestarse entre sí los recursos de los ahorradores, hacer otras inversiones multimillonarias, etcétera. Se permitió la entrada del narcotráfico al sistema bancario. El clan de los Rodríguez Orejuela de Cali tuvo un banco muy importante, el Banco de los Trabajadores, que generó alarmas. Igualmente tuvieron inversiones significativas en emisoras, en farmacias. De aquella época viene Drogas La Rebaja como una forma que tenía el narcotráfico de lavar dinero. Hoy ya no es así, pero en su momento cumplió esa posibilidad. Entonces, la crisis que le tocó a Belisario Betancur la pudo resolver por la vía de comprar los bancos que estaban en crisis, nacionalizarlos, sanearlos y después se los devolvió a los particulares, a los empresarios privados. Con recursos de los colombianos saneamos esa crisis porque, como les dije al comienzo, el sistema bancario le corre el gobierno. Ningún gobierno va a dejar que haya una crisis del sistema bancario. Lo que no ocurre con los industriales. Pueden cerrar los industriales, pueden quebrarse los industriales y el gobierno ni mu. Hoy ocurre con los textileros. Los textileros están inconformes, pero el gobierno no les para bolas. Los agricultores igualmente pueden quebrar, etcétera, etcétera, y ningún gobierno va a correr a los cavicultores. Particularmente, estos sí tienen cierto poder político, porque son 500.000 familias que tienen capacidad de votar. Son 500.000 familias, multiplique por 3 o por 4, y ahí hay más de 1 millón de votos. Ese millón de votos los cafeteros los hacen valer. Lo que no ocurre con los arroceros, lo que no ocurre con los maiceros, con los cacaoteros, etc. Entonces, de esa época también, de la década del 80, con ocasión de esas crisis,
es la creación de una figura muy importante en el tema bancario y es la del encaje. ¿Qué es el encaje? Es la obligación que tienen los banqueros de guardar un porcentaje de los depósitos que reciben de los ahorradores para atender cualquier contingencia que se pueda presentar. Hoy el encaje es del 10%. Entonces, si yo le entrego al banco 100 pesos, el banco tiene la obligación de guardar 10 pesos para tenerlos allá, para atender cualquier circunstancia, y puede volver a prestar 90 pesos en créditos, para inversiones, para hacer negocios, etc. Entonces la figura del encaje viene de la década del 80 como una figura que se fortaleció para evitar contingencias, para evitar circunstancias como las que se presentaron en ese momento de la vida nacional, finalizando el siglo XX, que originó esa gran crisis económica. E igualmente se creó el Fondo de Garantías, lo que se llama el FOGAFIN. El FOGAFIN es un fondo donde pone el dinero y ponen los particulares recursos para ayudarle a los bancos a salir de cualquier situación, de cualquier calamidad que puedan tener. Si un banco se está quedando sin fondos, sin liquidez, FOGAFIN le presta dineros y le ayuda a flotar, le ayuda a salir de la crisis en aras de evitar que se presente pánico generalizado y ese pánico afecte la economía. Entonces ya mencionamos que en el 91 se estableció el Banco de la República con una misión muy clara, con una obligación perentoria: controlar la inflación. Controlar la inflación. Y el Banco de la República, para controlar la inflación, tiene unas herramientas, tiene unos instrumentos. Por ejemplo, la emisión de dinero. ¿Qué ocurre en la economía si hay mucho dinero circulante? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con la inflación? Que crecen los precios. Es lo que pasa en diciembre. ¿Por qué suben los precios en diciembre? Porque hay mucho dinero circulante, porque hay mucha demanda, porque hay capacidad de consumo. Eso hace que esa presión se traduzca en incremento de precios. Cuando ya no hay tanto dinero circulante, en febrero, en marzo, como ahora, los precios vuelven a bajar porque ya no hay esa presión por parte del dinero. Entonces, si el banco quiere, el Banco de la República quiere que aumenten los precios para favorecer a los productores, pone a circular dinero, emite billetes y los pone a circular. Esa emisión de billetes hace que haya una presión sobre los precios y estos aumenten. O al contrario, si el banco quiere que bajen los precios para controlar la inflación, recoge dinero. ¿Cómo recoge dinero? Emitiendo títulos o emitiendo bonos. Entonces le dice a la gente: vendo bonos de 5 millones y reconozco tal tasa de interés, intereses muy altos. Entonces la gente, por hacerse a esos intereses muy altos, compra esos bonos. Y al comprar los bonos, el banco recoge dinero, saca de circulación dinero. Y al sacar de la circulación dinero, hace que los precios vuelvan a bajar. Es una herramienta que tiene, un instrumento que tiene el Banco de la República para controlar la inflación. Otro instrumento, las tasas de interés. El Banco de la República es el que establece el monto de las tasas de interés. Entonces, por ejemplo, si se quiere controlar la inflación, el costo del dinero, entonces se busca reducir circulante, incrementando las tasas de interés. ¿Qué pasa si se incrementan las tasas de interés? Se encarecen los créditos. Y si se encarecen los créditos, la gente no hace uso de créditos. No va a los bancos a prestar dinero. Entonces la gente prefiere esperar a que vuelva a bajar las tasas de interés para ir al banco a solicitar un crédito. Eso hace que se reduzca el circulante. O al contrario, si el Banco de la República baja las tasas de interés, la gente corre a hacer créditos, a hacer préstamos para hacer inversiones productivas, etcétera, y con eso aumenta el circulante y eso contribuye a mejorar los precios y a considerar que puede mejorar la producción. Ese es el papel del Banco de la República. Ustedes van a ver en las diapositivas que les envié más o menos como la participación de los distintos conglomerados financieros. Los bancos se han agrupado en conglomerados. Los grandes grupos económicos nuestros tienen un conglomerado de bancos a su servicio. El Sindicato Antioqueño, por ejemplo, tiene Bancolombia, tiene a Suramericana, el Fondo de Pensiones,
etcétera, que les permite mover grandes cantidades de dinero. El grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo también tiene el Grupo Aval, que es el principal grupo financiero nuestro, que le permite al Grupo Aval, donde participa el Banco de Occidente, el Banco Popular, Avevillas, etcétera, etcétera, también mover una gran cantidad de dinero y con eso incrementar las utilidades del grupo. Entonces no me quiero detener mucho ahí porque ustedes pueden ver esas diapositivas y a fe que es interesante conocer el tema. Vuelvo a una figura que les mencioné al comienzo que llama la tasa de intermediación bancaria o la tasa de intermediación financiera, que es una fuente de recursos, de utilidades para los bancos, que es muy significativa porque en Colombia esa tasa de intermediación es muy alta comparada con lo que ocurre en otros países. Pero viene otra pregunta. Los bancos no tienen la facultad para emitir dinero, pero producen dinero. El único que puede emitir dinero es el Banco de la República. Pero a pesar de que el resto de los bancos no tienen esa facultad de producir dinero, de emitir dinero, sí pueden crear dinero. ¿Cómo crean dinero los bancos? Mediante la figura que se llama la reserva fraccionaria. Ustedes tienen un video donde se explica en detalle el tema de la reserva fraccionaria. ¿Qué es la reserva fraccionaria? Es la posibilidad que tienen los bancos de multiplicar transacciones a partir de un ahorro inicial por parte de las personas. Un ejemplo, yo deposito 100 millones en el banco. ¿Qué hace el banco con los 100 millones? Tiene la obligación de guardar un porcentaje, el 10%, que se llama el encaje bancario. Ese encaje bancario queda allá en las bodegas o en los depósitos del banco y puede prestar 90 millones a cambio de intereses. Circulan los 90 millones en la economía. De una u otra manera, esos 90 millones que circulan en la economía, en compra de propiedades, de vehículos, etcétera, regresan al sistema bancario. ¿Qué hace el sistema bancario con los 90 millones que le regresaron? Guarda el 10%, 9 millones, y le quedan 81 para prestarlo nuevamente a cualquier persona, a cualquier entidad que requiera recursos para financiar actividades económicas, actividades comerciales. Esos 81 circulan en la economía y regresan nuevamente al banco. ¿Qué hace el banco con los 81? Guarda el 10%, en este caso 8 millones 100 mil pesos, y pone a circular 72 millones. Esos 72 millones circulan, regresan al banco, guarda el 10%, 7 millones, hasta que esos 100 millones iniciales se han multiplicado por 10. Y con eso las utilidades del banco se han multiplicado por 10. Simplemente a partir de la transacción que hizo una persona al depositar en el banco 100 millones de pesos. Eso es lo que llaman la reserva fraccionaria. Es la posibilidad que tienen los bancos de crear dinero sin tener que emitir dinero. Simplemente por repetir transacciones a partir de un depósito inicial que hicieron los ahorradores. Es un tema muy interesante, pues es un tema que no es muy popular, no, digámoslo así, que es como algo que se esconde para no generar alarmas, para no generar desconfianza en el sistema, pero a fe que nosotros tenemos una venda en los ojos que nos impide ver realmente la preponderancia que tiene los bancos, que tiene el sistema financiero y que le permite esos márgenes de utilidad tan altos como los que vimos en un comienzo, que no tienen ningún otro sector de la economía. Ustedes van a ver igualmente en las diapositivas cómo está compuesto el sistema de control, de vigilancia sobre los bancos, cómo desde el gobierno se han creado distintas entidades que buscan evitar los abusos, porque muchas veces los banqueros son abusadores, no solamente por la tasa de intermediación bancaria, que es muy alta, la diferencia tan alta que hay entre lo que me reconocen a mí por el ahorro y lo que me cobran por un crédito, sino también porque abusan. Entonces, de pronto por un mal manejo del banco, por un descuido o por un mal comportamiento de un cajero, pueden entrar a mis cuentas y por allá un ladrón, un hacker, usurparme
dinero simplemente porque hubo descuido del banco. Entonces yo como usuario tengo el derecho a reclamarle al banco la devolución, el reconocimiento de esa defraudación que se cometió en contra de mis intereses, de mis recursos, por descuido del banco. Entonces puedo recurrir a la superintendencia financiera. Las superintendencias son entidades adscritas a la presidencia de la República para velar por los intereses de los usuarios. En este caso, los intereses del sector financiero y bancario. Entonces la superintendencia obligaría al banco a reconocerle a la persona que reclama, que acude a la superintendencia, el monto de lo usurpado por si se comprueba efectivamente que fue por un descuido, por una negligencia por parte del banco. Pero los bancos muchas veces tratan de evitar que las personas lleguen hasta la superintendencia. Entonces crean la figura del defensor del usuario, el defensor del consumidor bancario. Entonces los bancos, por ejemplo Bancolombia tiene un defensor de los intereses de los usuarios de Bancolombia, y usted puede recurrir inicialmente a ese defensor, y si la respuesta del defensor no lo satisface, puede recurrir ahí sí a la superintendencia financiera y bancaria como la segunda instancia. Entonces, esa superintendencia está pendiente de controlar, de regular, de vigilar el sistema bancario en aras de defender los intereses de los usuarios. Es como ocurre con las comunicaciones. Hay una superintendencia que vigila el sector de las comunicaciones, particularmente el de la telefonía celular. Entonces cada rato desde la superintendencia se presiona a los operadores celulares que abusan, etcétera, y esa vigilancia llevó a que, por ejemplo, estos operadores le tuvieran que reconocer hasta los segundos. Inicialmente usted usaba de un minuto 20 segundos, y esos 40 segundos de sobra eran ganancia para el operador. Hoy no, hoy te cobran solamente los segundos que hayas utilizado, y el operador tiene la obligación de devolverte, de permitirte la utilización de esos 40 segundos que dejaste de usar, porque la llamada así lo ameritaba. Y vigilando ese comportamiento está la superintendencia. Entonces tenemos el Banco de la República, que tiene una función también de control, de regulación. Tenemos el Ministerio de Hacienda. El Ministerio tiene unas herramientas que le permite manejar el comportamiento de los tributos, de los impuestos, etcétera, que también es muy importante para la economía de un país. Está la Superintendencia Financiera y está el Fondo de Garantías, FOGAFIN, que, como les dije ahora, es un fondo mixto con recursos públicos y privados que se encarga de evitar quiebres de los bancos, evitar generar caos, evitar generar en cadena una quiebra de toda la economía, porque, como dije ahora, los bancos mueven la sangre de la economía. Los bancos son los que tienen esa gran capacidad de irrigar de dinero en la economía, y eso les genera poder, no solamente económico, sino también poder político. Les anexé también, como la última diapositiva, un texto que se llama Bancos, Dinero y Deudas, que me parece un texto muy ilustrativo sobre este tema del dinero, para el que se interese en conocer la historia del dinero, cómo ha evolucionado el dinero, etcétera, etcétera. Yo creo que es una lectura que recomiendo, particularmente en esta época pues, de enclaustramiento, de confinamiento que tenemos como consecuencia del coronavirus. Bueno, espero haber sido claro frente a este tema, que es muy interesante, el del sistema financiero y bancario. Cualquier inquietud, cualquier observación que ustedes tengan, nos la comunicamos a través del grupo de WhatsApp. Cualquier observación, yo soy amigo de las críticas, recibo críticas, son bienvenidas. Y termino con lo que comencé: lavémonos las manos, evitemos contacto con personas que estén llegadas del exterior o que estén cercanas a personas que estén contaminadas. Protejamos a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestros papás, personas vulnerables, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen sistema inmunológico débil,
proclives a sufrir infecciones son las personas que se pueden afectar. Los aprecio mucho. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao.